Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Les habla Alfonsina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De donde nos escuchen, bienvenidas. Y bueno, continuamos con este fic de nuestra querida Cheshire, que cada capítulo nos mantiene al filo de la silla. En el capítulo anterior escuchamos cómo realmente Cyrus le dice a Terry prácticamente de que inmenso estás, por así llamarlo, porque, ay Dios mío, es que también Cyrus le dice unas cosas que en vez de que Terry las tomara de un lado, las tomó por el otro. Entonces estaban los amigos ahí cruzando llamadas diciendo cómo está Candy, cómo está Terry. No, pues que Candy está como alma en pena y Terry pues está peor. Pero bueno, chicas, es de verdad, dentro del drama hay algo de esto. Pero sí, o sea, la reacción de Candy es justificable. Definitivamente, o sea, Terry hizo totalmente equivocada las cosas. Terry hizo hasta lo imposible por restregarle el noviazgo de él con Karen a Candy. Entonces, ay, ni cómo ayudar al pobre de Terry. De verdad que a veces lo queremos ahorcar, chicas. De verdad lo queremos ahorcar porque de plano a veces se pasa. Y aquí se pasó, pero metió la pata hasta el fondo. Tienen ya tiempo de no hablarse, ya tienen tiempo de estar separados y los amigos preguntándose qué pasó. Y nosotros sí sabemos, pero pues ellos no lo saben. Pero bueno, chicas, vamos a continuar con este fic de nuestra querida Cheshire llamado Unbreak My Heart. Capítulo 13. No fue mi intención amarte. Sabes, cuando yo te vi no me esperaba nada, ni siquiera una amistad, pero el destino ya nos tenía una jugada y no nos iba a preguntar. ¿Y ahora qué hago conmigo, con lo que siento y el frío que dejaste aquí? Ahí estaban, un par de meses después de Acción de Gracias y solo unas semanas antes de su cumpleaños. Habían ido al partido de los Knicks y Candy había encestado una canasta de medio campo. Él le había puesto su bufanda y ella lo había estado mirando. Después sus ojos se fueron hacia su cabello rubio y ensortijado. Se fijó en la fina naricita y bajó hasta sus labios, rosas y apetecibles. Terry se lamió los suyos, perdido por un momento en un ataque de deseo. Joder, ¿cómo no se había dado cuenta antes de lo atractiva que era Candy? Algo parecido a una llamarada se encendió en su interior, y notó cómo sus fosas nasales se abrían, tratando instintivamente en captar su aroma. Entonces notó que tenía una semi y se dio cuenta de lo que había estado pensando. Candy no debería estar tan cerca de mí, se dijo a sí mismo, algo mareado por toda la situación. ¿Qué ocurre?, preguntó Terry. Me estás dirigiendo esa mirada. Él se había sentido incómodo. Después de todo, no todos los días uno descubría que se sentía sexualmente atraído hacia su mejor amiga. ¿Qué mirada?, había preguntado ella, algo exaltada. No sé, una mirada extraña. Había dicho para convencerse que esa mirada no iba dirigida de él hacia ella, y Terry decidió desviar el tema. Malditos pensamientos, todo había comenzado por su culpa. Terry se recostó junto a ella, pasando su brazo por el abdomen femenino y cerró los ojos. Podía sentir todo el calor que irradiaba de su cuerpo. Muy bien, tenía que organizar sus pensamientos. Organizar pensamientos comenzaba a ser una buena idea. Siempre le había ayudado en momentos decisivos. Etiquetar ideas parecía un buen plan. ¿Desde cuándo era normal acostarse en la misma cama que Candy y tener una incómoda y dolorosa? Al parecer,
desde Nochebuena, donde ambos fueron a dormir juntos y se despertaron sintiéndose en una relación de varios años. Pero ¿desde cuándo había empezado a invadirlo esos pensamientos incompletos donde deseaba probar el cuerpo de Candy nuevamente? Ella era deseable y era testigo de que era una amante bastante talentosa. Tenía que detenerse porque aquellos recuerdos de ella gimiendo en su cama, una que estaba al otro lado, solo estaban poniendo más incómodo. Todo parecía ser un horrible juego de la fortuna que lo torturaba una y otra vez. Candy se había movido y su cuerpo estaba completamente pegado al suyo. ¿Cómo es que no se estaban incendiando? La noche era fría, pero por Dios, nadie podría estar tan caliente y no haberse prendido en llamas. Solo había sentido esa sensación tan agradable cuando estuvo con Josephine. En los pocos pero buenos momentos. Era como si... No iba a pensar en ello. Eran malos pensamientos, muy malos. Es más, ni siquiera se atrevería a decírselo a sí mismo. Se levantó al baño. Masturbarse para quitarse las ganas era todo lo que necesitaba para recobrar la cordura y dejar de pensar en aquella atracción por Candy. ¿Lo había pensado? Había pensado que se sentía atraído por ella. Con su mano goteando, se congeló. ¡Demonios! Eso era malo. Estaba en shock. La deseaba. Deseo. ¡Maldita palabra! Debería desaparecer del diccionario. Terry abrió los ojos con dificultad. Le dolía el cuerpo por la borrachera del día anterior. Primero había estado emocionado por su fiesta de cumpleaños, luego por aquellas batallas y después por todo el alcohol que había ingerido. Todo eso lo había llevado al límite. Hubiera querido quedarse todo el día en la cama, pero sabía que debía ir a casa de sus padres para celebrar su cumpleaños con ellos. ¿Qué hora es?, se preguntó, pero le costaba levantar el brazo para girarse y mirar el reloj, y entonces la vio. Candy estaba profundamente dormida y él comenzó a reflexionar meticulosamente todo lo que había sentido la noche anterior. Obviamente todo aquello se debía a un lapsus mental. Terry estaba seguro de eso. Fueron circunstancias extenuantes que lo llevaron a sacar conclusiones cerradas y falsas. Es más, hasta podía enumerar los puntos que demostraban que ese pensamiento era una rotunda falsedad. Esa conclusión a la que había llegado su cansado cerebro el día anterior con respecto a sus sentimientos hacia Candy eran tan artificiales como decir que Lisa no era caprichosa. Así que, para probarse a sí mismo de nuevo que todo había sido una jugarreta del señor Destino, decidió hacer una lista. Primera prueba de falsedad. Había estado bebiendo desde el mediodía y sus alimentos habían sido botanas y comida rápida. Por tanto, estaba ebrio e indigestado, y ese estado lo había llevado poco a poco a un estado de locura transitoria. Era normal que cosas así pasaran y que ese estado le hubiese llevado a relacionar términos y situaciones, llevándolo a una realidad falsa e imaginaria, donde las conclusiones resultantes terminarían siendo un poco perturbadoras. Segunda prueba, y quizá la más absurda. Terry llevaba varios meses sin sexo, así que obviamente su anteriormente nombrado cerebro achispado necesitaba un incentivo sexual cercano para sentirse estimulado. Cualquier mujer le hubiera parecido atractiva en ese momento. Tenía buenas pruebas que evidenciaban con gran fuerza la falsedad de aquella disque atracción hacia Candy. Y ahora que ya estaba todo organizado en su mente, todo sistematizado y comprobado,
porque la verdad era muy importante y de nada servía mentirse a sí mismo. Podía volver a salir con Candy, sin pensar que estaba enamorado de ella. Suspiró más tranquilo después de semejante discurso mental. Se sentía bien estar de nuevo armonizado y a tono con el mundo. Y con mucho mejor humor la contempló y unas enormes ganas de besarla se apoderaron de él. Y comprobó que ese simple deseo había echado al desagüe sus pruebas e ideas perfectamente ordenadas. Pero él no estaba dispuesto a aceptarlo, prefería vivir en la feliz negación, como había estado antes de pasar una hora en el baño pensando en los gemidos de Candy, y por lo tanto, antes de reconocer que sentía atracción por la rubia doctora, todo era mejor cuando solo la veía como su amiga, cuando estaba alegremente bloqueando esos horribles sentimientos que nunca debieron haber aparecido. Maldita. No, eso no. Bendita Candy metiéndose en sus asuntos y en sus pensamientos. Malditos pensamientos. Y lo peor era que Candy no se veía en absoluto interesada en él. Le molestaba pensar en esa atracción. ¿Por qué diablo le tenía que pasar eso a él? Suspiró sintiéndose bastante frustrado, y fue cuando los escuchó. Te dije que sí estarían teniendo relaciones. Era la voz de Albert. Terry sintió como un cuchillo le atravesaba el pecho. No están teniendo relaciones, respondió Anthony en un susurro. Terry supuso que no se habían dado cuenta que él estaba despierto. Están vestidos, a menos que se trate de una nueva forma de tener relaciones. Ya sabes, cada pareja tiene sus juegos. Pero mira, replicó Albert, la ropa de Terry está regada por todo el camino. Tal vez fue solo un poco de magreo. Terry les lanzó una almohada para alertarlos de que estaban escuchándolos, pero se tragó el grito de que dejaran de especular sobre su vida sexual y la de Candy. Más tarde, cuando Candy se hubo ido y Terry se subió al auto de Anthony para que lo llevara con sus padres, Albert lo miró seriamente a los ojos y le dijo: No sé qué pasa entre ustedes dos, pero será mejor que arregles esa frustración sexual que se respira en el aire cada vez que están juntos. Terry se había golpeado la cabeza con la ventana del auto. Anthony notó la forma en que Terry había mirado a Candy en su fiesta de cumpleaños, y aquello lo dejó atónito. Siguió observando con el pasar de los días, buscando información, una confirmación, pero lo que fuera que había visto ya no estaba ahí. Dudaba, no sabía qué pensar, se lo habría imaginado. ¿Y si Terry sentía algo por Candy? ¿Por qué no hacía nada? Tenía razón Albert, era pura frustración sexual. Después de todo, según le había contado el otro rubio, un día de los que había descubierto, sino infraganti, sí en una posición bastante sospechosa. Pero fueran o no ciertas sus sospechas, lo que estaba claro es que Candy no sabía nada acerca de los sentimientos del castaño. Ambos se comportaban como siempre, como amigos. Debía hacerle saber al grupo que algo pasaba. Pero Anthony comprendió que si les contaba algo y aquello resultaba ser falso, quizá podría provocar un distanciamiento entre ambos. Pero en realidad, ¿de verdad alguno de ellos se sentiría incómodo conociendo los supuestos sentimientos del otro? La amistad lo resentiría. Y eso era lo último que deseaba Tony, consciente de lo mucho que Candy había ayudado a Terry a salir del pozo en el que se había sumido después de lo de Josephine. Terry necesitaba la amistad de Candy, y Anthony no sería quien la pusiera en peligro por sospechas injustificadas. Si Terry sentía algo, tenía el buen juicio de ocultarlo. Él debía ser cómplice de ese silencio. Terry había conseguido olvidarse de sus pensamientos durante un par de semanas, pero una tarde la vio reír con uno de sus colegas y fue consciente de sus celos. Unos celos que no eran para nada racionales, porque sentía la imperiosa necesidad
de empujar a Candy contra una pared y besarla. Y se dio cuenta de lo mucho que le gustaba que estuviera simplemente allí, optimista, terca, alegre, pero solo con él, y a Terry le asustaban esos pensamientos. Al cabo de otro par de semanas, Terry ya no estaba tan seguro de que aquello que sentía solo fuera deseo momentáneo. Candy se había metido de tal manera en su vida que ahora era impensable imaginarla sin ella. Reflexionando, de pronto los últimos meses parecían llenos de detalles que indicaban lo mucho que significaba Candy para él. Era raro el día en que no se veían. Ahora lo más normal del mundo era buscarla, encontrarla. Y Terry disfrutaba estando con ella. ¿Cómo había estado tan ciego? No era solo atracción. No podía mentirse a sí mismo. Candy le gustaba. No podía consentirlo. Era una locura. Candy y él. Tenía que quitarse esa idea de la cabeza. Si no le daba más importancia y se esforzaba en no pensar cosas raras sobre Candy, probablemente se le pasaría. Pero aquello no desapareció, y cada que dormían juntos lo incitaba a pensar en otras cosas, en cosas que absolutamente no quería pensar. Desde su cumpleaños que no habían dormido juntos, no le gustaba recordar esa noche, porque cuando se había despertado, ambos habían estado enrollados uno contra el otro, y Terry nunca se había apretujado así con nadie, al menos no con Candy, con su amiga, porque lo que había pasado antes, cuando se reencontraron, simplemente no contaba, no lo hacía. Claro, todo había sido culpa del alcohol y de Candy. Estaba seguro de que sin esos dos factores no hubiesen estado involucrados, nunca se habría acurrucado así con ella. Lamentablemente, otras noches sin esos factores, el resultado había sido prácticamente el mismo. Y Terry no quería pensar en ello, porque si no lo hacía era como si nunca hubiese ocurrido. Negación. Negación. Ese iba a ser su nuevo mantra. Negar todo. Una tarde de finales de febrero, Terry estaba en la heladería, burlándose de Candy por no entender que el tal Rizwan le había invitado a una cita. Al parecer, a la rubia, ese tipo de coqueteos le pasaban desapercibidos, totalmente. Fue al departamento de la doctora mientras ella estaba en aquella cita a la que él le había motivado a asistir, sintiendo, sin embargo, que él había sido el burlado en toda esa situación. Después de todo, Candy estaba en una cita con otro hombre, y aquella cosa podría terminar en algo más serio, sobre todo si tomaba su consejo de aprovechar la situación de otra manera. Y aunque Candy le había llamado para contarle el desastre de cita que estaba teniendo, Terry no pudo evitar odiar toda la situación. Odiaba a Rizwan por ser tan lerdo en expresar lo que deseaba. Odiaba que la primera vez que Candy salía después de su relación con Ethan estuviera resultando un total fiasco. Pero si era franco con él mismo, Terry debía admitir que lo que más odiaba de Rizwan era que Candy veía en él a un prospecto. Y aquella fría noche, después de salir del departamento de Candy, Terry no soportó más y decidió que el nuevo capítulo de su libro podía esperar. Le dijo a Chuck que lo llevara a un club de ambiente, preguntándose en el camino por qué tenía que sentirse así por Candy, por qué no podía seguir viéndola simplemente como su mejor amiga, por qué tenía que gustarle sabiendo que no era para él. Si desde que había entrado en su vida, Terry había estado seguro que lo único que existiría entre ellos sería solo amistad. Tiene que haber algo que pueda hacer al respecto, se dijo, mirando hacia la calle. Cuando estuvo frente al bar lleno de gente, música estridente y bebidas alcohólicas y, probablemente de sustancias estimulantes, estuvo a punto de subirse a su auto e irse lejos de aquel sitio. Pero al final decidió entrar, bailó hasta que se cansó, coqueteó hasta que se hartó y bebió hasta que sintió que se le movía el piso. Al final, tuvo relaciones con una joven pelirroja del que jamás supo ni su nombre, pero que curiosamente tenía pecas en el rostro. Y eso
Sería lo único que recordaría de ella, aunque, eso sí, soltó un suspiro de alivio cuando descubrió una caja abierta de condones entre sus ropas. Sin embargo, esa fue la primera noche en varias semanas en la que pudo dormir sin pensar en Candy, y al otro día despertó sabiendo que por fin había encontrado una manera de salir de aquello, que finalmente alguien le había lanzado un salvavidas al cual aferrarse, y sin dudarlo, lo tomó, aferrándose para no ahogarse en sentimientos que no deseaba sentir, aunque aquello fuera la forma más destructiva. Sin duda, él la convertiría en la mejor alternativa. Y entonces, Karen apareció. Terry congenió con ella de inmediato. Era desinhibida y bastante abierta. Tenía una sonrisa fácil y contaba historias magníficas acerca de los lugares alrededor del mundo donde había estado. Sabía que él era T.K. Graham, pero no le interesaba mucho su carrera como escritor, sino más bien, ella quería conocer a Terry Granchester. Candy había rehuido de su mirada y por alguna razón se había ido del bar molesta. Terry la observó con preocupación. Fuera lo que la tenía en ese estado no se aplacó ni siquiera cuando llegaron al departamento de ella. ¿Qué demonios te pasa, Candy?, preguntó Terry sobándose la nariz. Y ella, aunque lo había mirado bastante enfadada, nuevamente había rehuido de su mirada, encerrándose en el baño. Siguieron discutiendo y Terry no pudo evitar el tono acusatorio y decepcionado de sus palabras. ¿Acaso no eran amigos? ¿Por qué no le decía qué había pasado? ¿Alguien se había propasado con ella? No lo creía posible. Henry y Anthony la estaban acompañando. ¿Entonces qué había pasado? ¿Por qué no confiaba en él? «Déjame en paz», dijo ella, saliendo del baño y mirándolo amenazante. «Sí, ajá», respondió él sarcásticamente. «Terry, vete. No quiero dormir contigo esta noche. Por favor, solo vete». Terry seguía sin estar convencido del todo de que Candy estuviera siendo sincera, pero al menos no parecía que fuera algo muy serio. «Háblame cuando estés calmada». No tenía ninguna razón para quedarse allí. Candy ya le había dicho que quería estar sola. Le dirigió una última mirada preocupada y se marchó. Oh, qué jodido estaba. ¿Por qué tenía que sentir eso? ¿Por qué tenía que sentirlo por Candy? Obviamente había motivos de sobra. Su belleza, su fortaleza, la complicidad que se había creado entre ellos. Pero él estaba alucinado. ¿Acaso de verdad se había enamorado de Candy? Momento. ¿Acaba de pensar en las palabras que empezaba con A? No. Candy le gustaba, pero definitivamente nada de amor. Solo atracción. Una atracción mayor de la habitual, pero sin duda nada más importante. Sin embargo, Terry no quería sentir eso por Candy. No quería volver a sentir lo que había sentido con Josephine y que también había padecido. Aquel sentimiento era horrible. No había pasado ni un año de su rompimiento. Y aunque él ya no sentía nada por Joe, eso no evitaba que sintiera temor de una nueva relación. No sabía qué pensar. No había esperado que le pasara eso. Quizá nunca habría sucedido si Candy y él no hubieran tenido que pasar por tantas cosas juntos desde su reencuentro en la boda de sus ex. Si la vida no los hubiera estado empujando constantemente uno al lado del otro, había pensado que pasaría el resto de sus vidas teniendo relaciones con mujeres anónimas. Encontrarse de pronto atraído por Candy le había pillado completamente por sorpresa. Y a decir verdad, había sido en un momento bastante inoportuno. Y por eso, en ese momento, Karen se convirtió en una bocanada de aire fresco entre el remolino de emociones que había estado experimentando.
y había empezado a pasar varias noches seguidas con la castaña, dejando de ir a los bares para ligar. A pesar de su aparente tranquilidad, Terry se había encontrado a sí mismo pensando en Candy todavía más de lo normal. Era difícil no hacerlo cuando ella se estaba mostrando particularmente desconcertante. Por un lado, pasaban juntos mucho tiempo y ella le sonreía y le trataba con mucho más cariño que el de costumbre, pero en medio de ese océano de atenciones tenía breves momentos en los que actuaba particularmente distante, como si le estuviera rehuyendo. A veces, solo a veces, Terry se preguntaba si Albert tendría razón y todo eso se debía a su frustración sexual, porque debido a ello es que había empezado todo aquello. La noche que Candy le había declarado sus sentimientos, Terry había entrado a su habitación abriendo la puerta de un tirón, consiguiendo que ésta chocara contra la pared con un golpe sordo y se regresara para cerrarse por impulso. Sabía que sus padres se hubieran molestado con él de haberlo visto hacer aquello y que le habría cantado un discurso sobre el deshonroso que era mostrar esa clase de explosiones emocionales. Pero Terry no había podido controlarse. Estaba malditamente jodido. Terry sabía que corresponder los sentimientos de Candy terminaría siendo una muy mala idea, que se iba a arrepentir de ello. No importando cuándo bien iniciara la relación, a cuántas ganas tenía de acostarse con ella y volver a hacerlo una y otra vez. Estar con ella era un error. ¿Y te dijo que seguiría a tu lado solo como amigo si no querías arriesgarte?, preguntó Anthony. Terry asintió lentamente, jugando con la servilleta en sus manos. Dime una cosa, Terry. ¿Amas a Candy? Él calló. No pudo responder. Las palabras estaban en su cabeza, pero no era capaz de decirlas en voz alta. Anthony lo conocía como nadie y no quería engañarlo con su respuesta. No quería engañarse a sí mismo. No, respondió, soltando el aire como si con esa palabra se hubiera deshecho de un gran peso sobre sus hombros. No, no la amaba, ni siquiera estaba seguro de estar enamorado de ella. Simplemente le atraía, y Terry sabía que entre amar y enamorarse había un trecho muy largo. ¿Por qué? Terry no respondió. Concentró su total atención a su vaso de whisky, frunciendo el ceño y liberando la guerra fría en su alma. Si iba tras Candy, si aceptaba la relación, ¿qué pasaría después? ¿Funcionarían? ¿Hasta dónde llegarían? O peor aún, si terminaban y jamás querían volver a verse. El pensamiento lo asustó más de lo que jamás hubiera creído posible. ¿En qué momento Candy se había vuelto tan imprescindible en mi vida? Terry había notado las señales y estaba seguro de que, de iniciar una relación con Candy y que ésta no funcionara, él no diría nada porque su deseo de no herirla sería más importante que reconocer la realidad. Y no quería pasar por eso nuevamente, ni quería hacerla pasar a ella tampoco por una situación así. Miró a Anthony, porque ella es la persona más importante en mi vida. Y entonces, todas las piezas se encajaron en su sitio tan rápidamente que Anthony se sentó de golpe. Era eso, era justamente eso. No era que Terry no deseara una relación con ella, sino que valoraba tanto su amistad que temía perderla si Candy y él terminaban mal. Él no quería arriesgarse en una relación que de principio ya consideraba infructuosa. Es más fácil estar enamorado de Karen que de Candy, dijo en un susurro a su amigo, que lo escuchó perfectamente. ¿Por qué? Aquella pregunta sorprendió a Terry que, durante más segundos de lo que parecieron lógicos, hurgó en la mirada de su amigo, intentando buscar la respuesta adecuada en ellos, pero al no hallar nada, resopló pesadamente y respondió lo que sentía.
¿Sabías que Josephine y yo teníamos una relación abierta cuando nos fuimos a la universidad? El rubio negó con la cabeza. Ella me llamaba cuando tenía tiempo o ganas. Esos primeros años no interactuábamos demasiado. Como si fuera de esa habitación, yo no tuviera derecho a tocarla, pero sí otras personas. El viaje de mis 21 años fue una excusa, una forma de demostrarle que yo también podía engañarla sin que me importara. Por eso estaba borracho o drogado todo el tiempo. Tony no quería pensar, no quería sentir. Sacudió la cabeza de un lado a otro. Si en verdad lo que sentí por Josephine fue amor, nadie me enseñó cómo demostrarlo o cómo debía ser. A veces creo que lo único que queríamos era poseernos el uno al otro, y eso es todavía peor. Porque amar es algo que se aprende con las experiencias propias. Pero el insano deseo de poseer a alguien va más allá de los límites de la razón. ¿Qué es lo que me quieres decir?, preguntó Anthony, sorprendido. A pesar de los años de amistad, jamás había conversado de algo tan profundo como los sentimientos de Terry. El amor, sin importar si es correspondido o no, es algo de lo que jamás debes sentirte arrepentido. Y yo siento que, si me aferro a Candy, si hago todo lo posible por estar con ella, solo la haré infeliz. Y no quiero que Candy vuelva a llorar por mí, ni por nadie. Odio la idea de verla infeliz, y sobre todo, odiaría ser yo el culpable. Anthony no dijo nada, y Terry desvió su mirada hacia la calle. Fuera el cielo nocturno estaba despejado. Era una de esas noches en las que nada podría salir mal. Y aún así, no podía dejar de preguntarse cuál era la mejor opción, una de la cual no pudiera arrepentirse después. Y entonces Terry eligió. Se reunió con Karen. Él estaba algo más tenso de lo normal. Aún así, como otras veces, rieron y conversaron bastante, disfrutando la noche hasta que la cena terminó y fueron a su departamento. Terry no había querido imponerle a su novia Candy, aunque muchos lo dudaron. Él era listo y observador y sabía que cuando el grupo estaba reunido, toda la atención de Candy estaba fija en él y en Karen. Terry lo sabía, lo entendía y quería que ella se diera cuenta de que no estaba hecho para una relación. Karen era cariñosa, lo besaba en los labios, le tomaba la mano, lo abrazaba y él correspondía, porque se suponía que era lo que los novios hacían. Él notó las miradas ocasionales que Candy le dirigía y cómo su rostro se iluminaba cuando salían solos. También notaba la mirada herida cuando él besaba o abrazaba a Karen y le susurraba algo al oído. Terry no quería pensar mucho en ello. Él solo quería que ella se diera cuenta de que, tras esa relación perfecta, ellos no estaban completamente conectados, que él nunca podía conectarse con nadie, ni siquiera con Candy. No de nuevo. Y entonces, ella se fue a Alemania. Esos meses, Terry se veía pensativo y algunas veces triste, aunque se aseguraba de modificar sus gestos cuando pensaba que Karen lo estaba mirando. Ya casi no salía con ella, y más seguido que antes dormía en su casa, solo. Karen trataba de mantenerse tranquila a su lado. De todas formas, Terry no parecía tener problema con ello, pero no podía negar que algo había cambiado entre ambos, y eso preocupaba a la castaña, a más no poder. No se había tragado el cuento de Cyrus al tratar de ponerlo celoso, fingiendo ser pareja de Candy. Por supuesto que no. Era obvio que toda esa parafernalia era solo de parte del pelinegro, y aunque Terry no podía evitar pensar que algún día tendría que ver a Candy en brazos de otro, no creía que ese otro fuera Cyrus McBrayer. Hasta ese día. Candy lo había besado. No había amigos alrededor con los cuales fingir. Solo ellos dos, besándose, al otro lado de la calle. Y todos los sentimientos que pensó había logrado dejar atrás volvieron a salir a la superficie, pero él había tomado una decisión y no permitiría que nada cambiara. Negación. Negación.
Terry sabía que estaba siendo injusto con Karen, saliendo con ella para no ir tras Candy. Se sentía una basura cuando pensaba en ello y por eso procuraba que Karen fuera feliz, a su lado. Sabía que eran jóvenes y que Karen estaba consciente de que besarse y hacer el amor no significaba que iban a estar juntos toda la vida. Pero quería que, al estar con él, Karen se sintiera realmente querida. Al menos hasta que ella dijo: «Sabes que te amo». Terry la quería mucho, aunque no de la misma forma en que ella esperaba. Y él supo que ella sabía que Terry tenía a alguien más en su mente y en su corazón, y por eso se había marchado, dándole la oportunidad de pensar claramente sobre sus sentimientos. «Creo, Terry, que tú ya sabes lo que está sucediendo. Que no quieras aceptarlo va más allá de mi comprensión». Y Terry sabía a qué se refería Anthony, pero aceptar que sentía algo por Candy no cambiaba nada. No cuando había sido él quien la había rechazado primero. No podía quejarse de un corazón roto porque no fue ella quien se lo rompió a él, sino todo lo contrario. Y en especial, no podía decir nada porque eso sería casi jugar con los sentimientos de Candy. Antes de marcharse de la casa de Lane para dejar a Candy en su departamento, Anthony apartó a Terry de los demás, permitiéndole a la rubia agradecer por última vez los regalos de cumpleaños. «¿Le dijiste lo de Karen?», dijo Anthony después de un largo rato en silencio. Terry le miró y le sonrió de lado, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «No». «¿Lo harás?», preguntó y el castaño negó con la cabeza. «¿Por qué no?». «Candy va a casarse con Cyrus». «¿Qué importa ya que yo no tenga novia?». Terry quería agregar que de todas formas él ya había tenido su oportunidad con la rubia y la había desperdiciado, pero se lo guardó. «Ve, anda», le dijo Anthony al ver a Candy esperando a su amigo. «Ella espera». Y antes de irse, Terry tomó aquellas palabras como una pequeña señal. Quizá si hubiera una pequeña posibilidad. «No, Granchester, no quiero escucharte. Es más, no quiero volver a verte». El rostro de Terry palideció hasta un punto imposible. Observó a Candy con desazón, el dolor brotando de sus ojos al borde de las lágrimas. «Nunca más». Había empezado a llover estrepitosamente, y Terry se preguntó si la lluvia había traspasado el elevador porque repentinamente sentía su rostro empapado. Sus amigos siempre se habían quejado por cuán restringida había sido su vida después de su rompimiento con Josephine. Pero en ese momento, Terry solo estaba viendo por su bien. En ese entonces, su mundo había sido demasiado pequeño como para que él volviera a sentirse lastimado. Hasta que Candy llegó. Candy le miró con sus penetrantes ojos verdes y Terry apartó los suyos evitando la tentación de derretirse en ellos. «Esta es mi parte de la historia. Reconozco que no hice las cosas bien». «Vaya que no hiciste nada bien», ironizó la rubia, desviando la mirada por primera vez. «¿Te das cuenta de que todo esto fue por tu inmadurez? Es una completa ridiculez, Terry». Las palabras habían sido frías y certeras. El rostro de Terry se sonrojó. Candy, que la mayoría del tiempo era tranquila y equilibrada, estaba usando ese tono frío y antiguo de sus peleas en Villar, el mismo que le recordaba qué tan lejos estaba uno del otro. «Dime, ¿disfrutaste de estar con ella con todos esos ligues?». Mi cuerpo reaccionaba, se encogió de hombros, no queriendo ahondar más en el tema. En Alemania llevaba una buena vida, Terry. Estaba trabajando, era un lugar agradable, lejos de todo. Incluso estuve con Cyrus durante 3 meses. No tenía motivos para regresar a Nueva York. Podría quedarme en Alemania y ser feliz. Terry abrió la boca, intentando decir algo, pero Candy le interrumpió con un gesto de su mano. De alguna manera perversa, sentía una pequeña satisfacción al ver su cara desolada. «Todo estaba bien y por un momento pensé que podría olvidarte. Quería olvidarte, pero tú me llamabas cada día y muchas veces no respondí».
pero veía tus llamadas perdidas. Estuve tentada a bloquear tu número, tus email, tus WhatsApp. Siempre tú, impidiéndome superarte. Yo no quería luchar por ti. No quería. Y me besaste, envolviéndome con los sentimientos que quería dejar atrás, haciéndome sentir que lo único que te movía a ti eran tus estúpidos celos. ¡Qué fácil! No, yo sé que no es fácil, Candy, dijo tras un largo silencio, tomando su mano y empezando a besarla con suavidad. Pero creo que ambos nos debemos esta oportunidad. ¿Y has necesitado acostarte con quién sabe cuántas y elegir a alguien más en mi lugar para llegar a esta conclusión?, preguntó ella, en tono cortante. Él no respondió. Vislumbró a la mujer a la que había lastimado en su desesperado y casi patético afán de negar sus sentimientos. Apretó los labios, preguntándose por primera vez qué hubiera pasado si su decisión hubiese sido otra. Quizá hubiera podido estar con Candy. Tal vez aquello no estaría roto. «Eres un idiota, Terry», conservó su tono duro, pero una voz en su cabeza respondió que era el idiota que ella amaba. «Necesito tiempo», respondió tras un breve silencio. Y Terry estaba a punto de soltar. ¿Más? Pero decidió morderse la lengua y no tensar una conversación de por sí ya difícil. «Lo entiendo», dijo soltando la mano femenina. No había más que decir. Los labios de Candy esbozaron una pequeña señal de despedida. Silencio. Terry se giró y caminó a la salida. Candy le siguió con la mirada hasta que cruzó la puerta de su habitación. Sentía un horrible deseo de salir corriendo tras él y abrazarlo, pero no lo hizo. Sabía que, por el bien de ambos, no debía hacerlo. Aquella tarde en el monte Sinaí, Candy no pudo evitar pensar que, en cierto modo, inclusive la rutina tenía sentido. Lo que meses atrás le había parecido asfixiante, ahora era su refugio temporal ante la cobardía de sus decisiones. Aunque en ningún momento pretendió que las cosas terminaran de esa manera. Simplemente necesitaba ordenar su corazón. O cuando menos, esa había sido la excusa que se había dado a sí misma para convencerse de que no estaba equivocada. Necesitaba alejarse, ¿verdad? Debía poner las cosas en perspectiva y desde la distancia comprender qué ocurriría entre Terry y ella. No quería decepcionarlo ni decepcionarse. No quería tener que iniciar algo y luego arrepentirse. «Te ves muy mal, Candy», dijo Thomas Hamel, el jefe de ortopedia. A la rubia no le sorprendió escuchar aquel comentario. Ni siquiera necesitaba mirarse en el espejo para saber que su colega tenía razón. Desde aquella última vez que ella y Terry durmieran juntos, volver a dormir sola se estaba convirtiendo en una verdadera faena que no le daba la gana realizar. Aún así, levantó la mirada del expediente del paciente que acababa de operar y le sonrió al pelirrojo. «No he podido dormir muy bien estos días», admitió. Hamel le apretó el hombro y le sonrió. «Ánimo, el sol volverá a salir mañana». El tiempo es algo curioso. Para algunos puede ser un gozo eterno, para otros, en cambio, una cruel espera. Sin embargo, para la mayoría de las personas, el avanzar del tiempo es una forma de comprender su pasado y reconciliarse con él. Y Terry sabía mejor que nadie cuán difícil podía ser aquello. Terry había esperado que aquel día Candy le pidiera que se quedara para seguir hablando, para empezar a arreglarse un poco. Pero él también tenía su dignidad. La buscó, le dijo lo que tenía que decir y ahora estaba dispuesto a darle el tiempo que ella le había pedido. No se arrastraría suplicando detrás de ella, y si al final ella decidía que lo suyo era imposible, él cerraría esa etapa de su vida y arrojaría la llave. Por eso, cuando aquella noche se la encontró de frente por Central Park y la miró sonreírle, él no vaciló en corresponder el gesto. «Terry», su voz
calmada y firme, sonó a solo unos pasos de distancia. Se detuvo y Candy esbozó una pequeña sonrisa. Comencemos de cero. Arreglar lo que se rompió no funcionará. Estoy dispuesta a un nuevo comienzo. Y acto seguido, ella acortó más la distancia entre ambos, extendiendo su mano. Mi nombre es Candice White. Mucho gusto. Y Terry tenía una brillante sonrisa al responderle. Es un gusto, Candy. Mi nombre es Terrus Granchester. Y tras esas palabras se sonrieron. Necesitaban reencontrarse, recordar entre conversaciones largas y tiempo juntos porque estaban ahí. Sabían que su amor estaba escondido y herido, pero seguía ahí, en lo más profundo de ambos corazones, protegiéndose hasta que ambos estuvieron listos para dejar fluir. Y lo que una vez había empezado como una forma de superar a otras personas, ahora era una amistad pura, verdadera, una que algún día se convertiría en amor e incluso en algo más. Iba a ser un proceso lento, porque perdonar y conquistarse llevaría su tiempo, pero ambos, y especialmente Terry, confiaban en que lograrían que funcionara. Esta vez nadie se escondería, porque esa segunda oportunidad era el nuevo comienzo que ambos habían estado esperando, el punto de partida de algo maravilloso. Y todo lo que necesitaban era intentarlo. Continuará. Yo sabía que había unos puntos ciegos que teníamos que aclarar y creo que este capítulo aclaró todos esos puntos. Sí se imaginan viendo a Candy en todos esos puntos y Terry también. O sea, todo fue una bolita de nieve haciéndose y haciéndose más grande. De verdad, a veces las segundas oportunidades es dejar todo atrás y empezar de nuevo. Pero bueno, chicas, ¿qué nos depara? ¿Qué les digo? Mañana es el gran final de esta parte, de este maravilloso fic de nuestra querida Cheshire. Híjole, no sé todavía, este capítulo no lo quise cortar porque sabía más o menos que no iba a ser tan largo, pero no sé cómo está el próximo, así que lo dejamos a la expectativa. Me despido de ustedes, chicas. Mi nombre es Alfonsina, la chica de los labios rojos. Les mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos el día de mañana. Adiós.